Doctor José Antonio Cisneros, para que él nos actualice un poco de lo que está pasando con el COVID, porque además de la introducción que mencionaba, de los casos de la cepa, también hay un reporte que aparece en el Washington Post que dice que los chinos mintieron y que en efecto ellos sí parece que son los responsables del escape de ese virus que está causando caos a nivel mundial. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Yoli. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir usted de toda esta información que ha estado surgiendo? ¿Quiere comenzar primero por lo que es la pandemia? Porque estamos como, de hecho, de los titulares de ayer mencionaban que entramos como en una tercera ola aquí en los Estados Unidos, o es que nunca se ha ido la pandemia y seguimos en la misma situación. Bueno, si lo ves el gráfico de casos en los Estados Unidos, nunca se ha ido, ¿no? O sea, no es como que pasó una etapa, luego tuvimos varios meses de bajos casos ni nada. Siempre ha sido un proceso creciente de casos. Y como se temía, pues los meses estos transcurridos entre Thanksgiving y Navidad y Año Nuevo, pues ha aumentado el número de casos en todos los Estados Unidos, producto pues de el acercamiento de los seres humanos unos con otros en reuniones sociales, en actividades sociales, y desafortunadamente la información asociada a la introducción de vacuna, yo pienso que creó una sensación de seguridad de mucha gente, de decir, bueno, ya que tenemos la vacuna, pues esto empieza a terminarse. Y la vacuna no produce los efectos de inmediato, ¿no? O sea, que es perfectamente posible vacunarse y contraer el COVID 1 o 2 días después, ¿no? Porque tarda entre 15 días a 20 días hasta que se desarrolla una inmunidad suficiente para enfrentar una agresión viral. De tal manera de que todos los epidemiólogos sabían que esto iba a tomar varios meses hasta que el efecto de la vacunación masiva se tradujera en una reducción del número de casos y el número de hospitalizaciones. Pero ya tenemos una crisis en muchos estados. Tenemos hospitales saturados, insuficiencia de personal médico y aumentando el número de muertos. Doctor, pero esto está ocurriendo en todo el mundo. Es que no es solamente aquí en los Estados Unidos, porque cuando uno ve las informaciones en el Reino Unido, por ejemplo, también hay algunas otras partes que no tenían esa serie de cierres para evitar la propagación y ahora las van a implementar. Alemania está en una situación parecida. Pero por otro lado, el gran interrogante es, se está cerrando, pero igual el número de casos sigue aumentando. Es decir, no hay una solución mágica para esto. Y por otra parte también los israelíes, por ejemplo, que parece que son bastante eficientes, son los que mejor les ha ido con lo que es la aplicación de la vacuna, ¿no? Bueno, Israel es un país pequeño y definitivamente tiene un servicio nacional de salud muy eficiente y eso facilita mucho. Yo estoy muy frustrado porque casi todos los estados tuvieron varios meses para planear el proceso de vacunación. Ellos sabían que para finales del año iba a haber una vacuna, ya se había anunciado y solo se estaba esperando pues la aprobación del FDA para empezar a vacunar gente. Las Fuerzas Armadas ya van en capacidad junto con los grandes transportadores de productos de entregar las vacunas y lo que hemos visto ha sido lastimoso en este final del año, donde hemos visto pues que las vacunas no se están usando para vacunar gente, están guardadas y el proceso ha sido tórpido. No hay un website que dé una información clara, las líneas de teléfono están agotadas, prácticamente la gran mayoría de las personas que se sabía que había un cronograma, primero el personal de salud, después las personas que eran mayores en centros de ancianos y luego iba a venir por etapas, los mayores de 75, los mayores de 65 años. Y de repente vemos entonces en televisión largas colas de gente de cualquier edad recibiendo vacunas sin ton ni son y las personas, los políticos vacunándose. O sea, hemos visto un gran desorden hasta ahora. Yo he estado hoy consistentemente consultando diferentes fuentes de información, websites de hospitales, etcétera, y debo decir con gran frustración que yo no veo un proceso organizado en relación con esto. Yo espero que en los próximos días eso se organice aquí en el sur de la Florida, donde 1 de cada 5 residentes del estado de la Florida es mayor de 65 años. O sea, aquí bueno, hace pocos minutos el gobernador acaba de anunciar que parte de las áreas donde se están haciendo las pruebas para COVID ahora van a ser reacondicionadas para lo que es el proceso de vacunación. Sí, pero como te dije, hay una carencia de información, uno no sabe si es que hay una lista, si es que dicen que hay que hacer una cita, pero los sitios donde se dan las citas están caídos y la línea de teléfono pues simplemente lo que contestan son robots. O sea, hay una gran frustración en la población mayor de 65 años que es muy vulnerable
por saber qué es lo que está pasando y cuándo vamos a ser vacunados. Yo creo que la gente, en estos casos de gran angustia, lo más importante es la información. A nadie le importa que le digan que se va a vacunar la segunda semana de febrero, pero ya uno sabe que es en la segunda semana de febrero. La angustia es ver que hay gente que se está vacunando ya y hay otros que no tienen la menor idea de cómo hacerlo porque no hay información al respecto. Ahora, Parece doctor, que esto hablando un poquitito de lo que es el virus como tal, el comportamiento del virus y lo que se conoce hasta ahora, porque hay Ujú. científicos que están diciendo el virus se está comportando como un virus y en efecto se está adaptando, se está produciendo una mutación que de pronto es la que se está observando, que es un poco más contagiosa, pero no necesariamente más mortal que lo que se vio cuando estábamos tratando de entender este virus, que se produjeron toda esa cantidad masiva de muertes tanto en Italia como en Nueva York y también incluso en España, ¿no? Es decir, ¿cuál es la característica que se está observando en particular? ¿Qué se sabe de esta mutación que está teniendo el virus? Bueno, el virus original de China empezó a mutar desde el mismo proceso en el cual empezó a migrar por el mundo. Ya las primeras cepas cultivadas de virus del COVID-19 que se cultivaron en Europa, en Italia fundamentalmente, que fue el país más afectado al principio, ya era un poco diferente al comportamiento genético, del código genético del virus original. Y esas mutaciones han seguido. Lo que pasa es que esta última ha mostrado una variedad de comportamientos. Una cosa es ver una diferencia en algunas de las composiciones de RNA del virus y otra cosa es ver una diferencia en el comportamiento en los pacientes del virus. Y esta nueva cepa lo que se ve es que es muy infecciosa. La proteína que permite el enganche a las células del tracto respiratorio es más eficiente. Entonces pareciera que o produce más virus o los virus que produce se necesitan menos virus para contagiar a la gente, porque eso es lo que hemos visto. Yo no creo que en todas partes del mundo está aumentando como tal. Fíjate que hay países que todavía están celebrando el hecho de haber bajado a prácticamente cero el número de infectados. Ciertamente, a las últimas informaciones que tengo de China es que esta gente celebró el paso del año nuevo sin mayor problemas, y lo mismo lo de Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán. Estos son países que no han reportado nuevos. Bueno, Donde eso se de han China hay que reportado nuevos tomarlo con brotes. pinzas, ¿no, doctor? Porque si nos vamos incluso al artículo que aparece en el Washington Post en el día de hoy, que te están cuestionando precisamente que ocultaron la información y justo va a ser un año que la Organización Mundial de la Salud dice, basado en lo que dijo China, que este era un virus que bajo ningún punto de vista se transmitía de humano a humano y mire todo lo que nos ha pasado, ¿no? Sí, sí, bueno, acuérdate que bueno, es verdad, pero Taiwán no es un país comunista, entonces Taiwán está enfrente de China, tiene la misma naturaleza genética de su población y Taiwán no está reportando nuevos casos. O sea, el brote se ha producido en Inglaterra y por supuesto por la cercanía de Inglaterra al continente, pues se ha permeado en Europa y también ha reaparecido algunas cepas. Y eso vamos a tener que prepararnos para el hecho de aceptar que este virus está con nosotros en una variante u otra por mucho tiempo, porque el virus va a seguir mutando y vamos a tener vacuna y va probablemente a evolucionar con el tiempo, eso es lo que dicen los virólogos, hacia un virus como el de la gripe, es decir, un virus que cada año Como el vamos a flu. necesitar una nueva vacuna, como el flu, exacto, la influenza. Un virus que cada año vamos a necesitar una nueva vacuna, un virus que se contagia fácil, pero que no mata a tanta gente. O sea, la mayoría de los epidemiólogos coinciden en que esto va a evolucionar de la misma manera que el virus de la influenza, la vacuna hasta ahora está funcionando en ambas variantes del virus. O sea que la nueva, no hay que meterle miedo a la gente haciéndoles creer que la vacuna no funciona. El peligro está en la cantidad de gente enfrentando el hecho de que la vacuna no funciona, que la vacuna produce problemas, inconvenientes. Toda vacuna, todo medicamento, toda sustancia produce reacciones alérgicas en alguna parte de la población. Y para el número de millones de personas que ya están siendo vacunadas en diferentes partes del mundo, los casos que uno escucha son uno aquí y otro allá.
Yo todavía no he visto ningún medio serio refiriendo que miles de personas han Claro, no ha contraído la sido enfermedad o que miles de personas. Eso no ha pasado, pues. Sin afortunadamente. embargo, Pero a propósito de eso, doctor, también estaban contemplando como porque la vacuna se tiene que colocar en 2 dosis, como para rendir masa y tratar de inocular a la mayor cantidad de personas, que en vez de posponer un poco la segunda dosis y tratar de aplicar todas las dosis que hay disponibles a la mayor cantidad de personas posible. Eso también es como mira, una opción, o no. yo ahí, yo ahí comparto la opinión de Fauci. Fauci dice el protocolo y la ciencia dice que la vacuna hay que hacer una primera, sensibilizando al paciente, y 21 días después hay que hacer un refuerzo para lograr la efectividad del 95% de la cual estábamos tan satisfechos. Si eso no se hace así, se va a empezar a inventar. Sobre todo cuando en cierta forma la vacuna es importante, pero en este momento de crisis de muchos hospitales y tal, más importante es no ir a las fiestas, no ir a las reuniones, no ir a restaurantes, usar el tapabocas y distanciarse de las personas que estén cerca de uno. Eso ahorita resulta más efectivo para protegerte del COVID que ponerte la vacuna. Incluso si yo tengo que escoger entre ponerme la vacuna y alejarme de un grupo, no ir a una reunión social donde hay un poco de gente que yo no sé quiénes son, yo prefiero el segundo, porque eso me va a alejar del virus ya. De la vacuna, si me la pongo ya, me va a tomar por lo menos 2 semanas prepararme para rechazar el virus. Ahora, por Entonces, otro lado, doctor, lo que es la reincidencia del virus, ¿se han presentado más casos de los que se había estudiado antes? mira, no ha sido fácil esto, en parte porque ahora que sabemos, hay que entender, Loli, que muchos de los problemas de ambigüedad en las posiciones científicas en relación con esto es que este es un virus nuevo y las cosas van cambiando a medida que se van averiguando. Por ejemplo, fíjate, antes se pensaba que mientras uno tuviera un test positivo, uno estaba en capacidad de contagiar a otro. Ahora que sabemos un poco más de cómo se comporta el test de PCR en pacientes que ya han pasado la enfermedad, sabemos que el test puede permanecer positivo mucho más allá de la capacidad de la persona de infectar a otro. ¿Por qué? Porque quedan elementos residuales después de la etapa contagiosa que pueden dar positivo al test sin que en realidad esa persona esté en capacidad de contagiar a otro. Entonces, eso no se sabía en julio o en agosto, eso se sabe ahora que se han hecho estudios de campo y que se sabe más el comportamiento de eso. Entonces, claro, usted le puede decir a la gente, no, que entonces no se tome el test, ¿no? El test sigue siendo válido, la recomendación oportuna, porque realmente si tú tienes un test positivo es una irresponsabilidad abandonar tu cuarentena y irte a reunir con nadie. Ahora sabemos, por ejemplo, que el periodo de incubación, en el momento en que comienzan los síntomas, el periodo contagioso pareciera no ser mayor de 10 días. O sea, que si tú haces una cuarentena de 20 días, tú tienes un factor de seguridad suficiente para saber que si tú te contagiaste de COVID y pasas 20 días en tu casa, ya, si no has tenido que ir al hospital ni te has complicado, ya tú literalmente debes considerarte que estás inmune al COVID. Que ya pasó la prueba de superar la enfermedad, pero inmune Claro. también, es decir, porque Sí, una de las grandes interrogantes ahí es que puede volver a darle a la persona, La ¿no? persona que pasa la enfermedad y es positiva y luego supera esa cuarentena de 20-30 días, puede, para efecto epidemiológico, considerarse inmune. Y eso es lo que ha permitido, por cierto, eso es lo que ha permitido, Yoli, restablecer hasta cierto punto la actividad económica en toda parte del mundo. Porque imagínate tú, si la situación fuera de que una vez que tú tienes la enfermedad, tú vas a seguir infectando gente por meses y meses, entonces el mundo estaría totalmente lleno y la cantidad de cadáveres sería inconcebible. Pero eso no es así. Afortunadamente, este virus, a pesar de ser muy contagioso, no es precisamente un virus muy mortal. Lo que pasa es que son tantas las personas infectadas en los órdenes de los millones que aún cuando el 1 o el 2% de la población necesita atención médica es demasiado. Y en muchos países la gente que se ha muerto por falta de atención médica en muchos casos. Pero aquí nadie se ha muerto por falta de atención médica. Porque aquí a todas las personas le han dado la asistencia médica. Es por complicaciones de la enfermedad. No creas, acuérdate de Nueva York hace varios meses. No. Y mira lo que está pasando. Y la gran mayoría de los expertos dice, o sea, la atención se da, la complicación de la enfermedad
es la que ha agravado la situación. Pero hasta yo no donde sé, yo sé, aquí yo- a todo el mundo le han prestado el servicio. No creo que sea por falta de atención médica. ¿Usted cree yo que es no por sé. falta de atención Por médica? ejemplo, ahorita hay una gran queja, por ejemplo, y la he visto en numerosos medios serios, reflejado, incluso en la grabación de una doctora de raza negra, que ella Mm. confesó que ella había sido sacada del hospital prematuramente porque necesitaba en la cama y murió a consecuencia del COVID. Y eso se ha dicho, y la población latina y la población piel negra está más en ese sentido subservida los servicios de este tipo, y eso se ha documentado. Eso no es una cosa que estoy yo especulando, simplemente estoy relatando lo que he escuchado y la preocupación que hay. Pero fíjate, se han tenido Bueno, que poner. yo he entrevistado a otros doctores que también laboran, me imagino que como usted, en diferentes, y a las personas que llegan a los hospitales las atienden y o sea, no hay falta de atención médica, están tratando de evitar que colapse y por eso le están pidiendo a la gente que tenga precaución con la enfermedad, pero aquí nosotros que abrimos las líneas y todo, no hemos tenido ningún reporte de alguien que no lo han atendido con el COVID, porque de hecho tienen que atender a las personas. La vacuna va a ser gratis, las pruebas son gratis, no importa, lo único que le piden a uno es el nombre. O sea, Sí, bueno, no sé, no ahí he creo estado, que he ese sea tenido el caso, que. ¿no? Pero bueno, si No, usted bueno, dice que es así, le creeré no, y no, yo no te escucharemos a estoy las diciendo que personas es que un no han proceso atendido pasivo. en los hospitales aquí, no Que sé, en no sé. algunos estados ya había Ok, racionamiento de servicio. ok. Pues muy bien. Doctor José Antonio Cisneros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Buenas pues. Buenas tardes. tardes. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes.